¿Crees que los ángeles existen de verdad? ¿Te has parado a pensar alguna vez si, en algún momento de tu vida, fuiste protegido por algo o alguien que no podías ver, pero sentías? ¿Y si te dijera que vi, con mis propios ojos, a un ángel salvando a mi hijo de la muerte? No hablo de una hermosa metáfora, ni de un sueño extraño. Fue real, tan real como el miedo que me invadió ese día, tan real como la vida de mi hijo, que estaba a punto de ser arrebatada ante mis ojos, y que fue salvada, por algo que la ciencia no puede explicar. Hasta el día de hoy, al cerrar los ojos, puedo ver esa escena con claridad, el chirrido de neumáticos sobre el asfalto, el tiempo casi detenido, la desesperación corría por mis venas como fuego. Grité, quería correr, quería volar, pero no había tiempo. La muerte estaba allí, a centímetros de mi hijo. Fue en ese instante, en esa fracción de segundo que jamás olvidaré, que algo sucedió, algo que lo cambió todo, algo que desafía toda lógica, toda explicación racional. Quizás hayas escuchado historias de fe, relatos conmovedores que llegan al alma y nos hacen reflexionar sobre cuánto más presente puede lo invisible de lo que imaginamos, pero esta historia no es una más, es la mía. Ocurrió ante mis ojos, y, hasta el día de hoy, mi corazón se acelera con solo recordarla, porque ver un ángel es algo que nadie olvida, sobre todo cuando ese ángel aparece justo cuando la vida de quien más amas pende de un hilo. ¿Conoces esa situación donde todo parece conspirar para salir mal? La mañana había empezado diferente, una opresión en el pecho, una oración más intensa de lo habitual, como si mi alma supiera que algo estaba a punto de suceder, y, en el fondo, creo que así fue. Lo sentimos, e incluso sin comprenderlo, la presencia de Dios, su cuidado, a veces llega como un susurro al alma, otras veces, como un grito. Ese día, fue como una silenciosa, pero poderosa, llamada de atención, y me alegro de haber prestado atención. Quédate conmigo, hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Esta historia no se trata de suerte, no se trata de coincidencia, se trata de liberación, de protección divina, de la acción sobrenatural de Dios en momentos en que la esperanza parece evaporarse. Se trata del amor de un Padre Celestial que envía a sus ángeles para proteger nuestros pasos, e incluso cuando ni siquiera podemos imaginar el peligro que acecha. Se trata de fe, fe auténtica, la que transforma, la que salva. Sé que puede parecer increíble. Si alguien me hubiera dicho esto hace unos años, lo habría dudado, porque vivimos tan rodeados de incredulidad, de prisas, de lógica, que a veces olvidamos que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor, trabajando en silencio, protegiendo, guiando, liberando. Pero ese día, no hubo lugar para la duda. Lo que vi fue demasiado claro, demasiado poderoso, imposible de ignorar, y por eso necesito compartirlo contigo, porque quizás tú también estés pasando por una batalla invisible, quizás tú también necesites una señal, una prueba de que Dios todavía se preocupa por ti, de que sus ángeles siguen ahí fuera, sirviendo a quienes lo aman. Y si alguna vez has vivido algo similar, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede fortalecer a alguien hoy. A veces, solo necesitamos saber que no estamos solos, que hay personas que ya han pasado por el valle y han visto la luz al otro lado. Y si nunca has vivido algo así, escucha con atención, porque los milagros ocurren cuando menos los esperamos, y yo soy prueba viviente de ello. Ese día, descubrí que existe una frontera entre lo natural y lo sobrenatural, y que cuando todo parece perdido, Dios cruza esa frontera por amor. No hay forma de describir con palabras lo que sentí al ver a mi hijo, intacto, de pie, y ese resplandor, esa presencia que envolvía la habitación, como si el cielo se hubiera abierto por un instante, como si un trocito de eternidad hubiera tocado nuestro tiempo. Fue breve, pero suficiente para cambiar todo en mí. Después de eso, mi fe ya no es la misma. Quizás estés pensando, pero no fue solo un reflejo, no fue solo un susto. Lo entiendo, la mente intenta explicar lo que el espíritu ya sabe, pero sé lo que vi, y, más aún, sé lo que sentí, la paz que invadió mi corazón después, esa certeza de que no estábamos solos, no tiene explicación terrenal. Fue como si una mano invisible hubiera escrito allí, en ese momento, una nueva historia. Y eso es lo que quiero contarte. Esta historia es más que un cuento, es un testimonio,
un grito silencioso de fe, surge de lo más profundo del alma de una madre que casi lo pierde todo, pero fue alcanzada por lo imposible. Y si estoy aquí, es porque necesito que sepan, los ángeles existen. Dios envía a sus mensajeros, y cuando decide intervenir, nada puede detenerlo. ¿Alguna vez has sentido que algo te salvó de un peligro inexplicable? ¿Alguna vez has sentido que alguien te cuidaba, incluso cuando no había nadie cerca? Si es así, entenderás lo que digo. Si no, quizás hoy sea tu momento de ver lo invisible con los ojos de la fe. Pero antes de continuar, respira hondo, porque lo que sigue te conmoverá de una manera que probablemente nunca antes habías sentido, porque cuando Dios decide mostrar su presencia, no lo hace a medias, actúa con poder, y esa mañana, eso fue exactamente lo que sucedió, y eso fue exactamente lo que pasó. En el momento en que sexta esa luz y me di cuenta de que algo sobrenatural había intervenido en aquella escena desesperada, mi corazón se debatió entre la conmoción y el alivio. Fue como si despertara de una pesadilla, pero con la certeza de que no había sido un sueño. Mi hijo estaba allí, en mis brazos, vivo, respirando, sin un rasguño, y yo solo pude llorar de gratitud, de miedo, de conmoción y de fe. Una fe nacida allí, en medio del caos, regada por las lágrimas de una madre que comprendió, de una vez por todas, que hay algo mucho mayor que nos protege, incluso cuando no podemos verlo. Quizás, al escuchar esto, también recuerdes una situación que marcó tu vida, una liberación sin explicación, un momento en el que todo parecía perdido y, de repente, algo cambió, algo te sostuvo, te liberó, te salvó. Si esto te resuena, sí, de alguna manera, esta historia te toca el corazón, escríbeme en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has experimentado algo similar, o incluso si has sentido esa presencia invisible que te cuida. Leo todo con mucho cuidado. Y, mira, no te imaginas cuánto puede animar tu historia a otros que también están luchando con su fe. La verdad es que este espacio es mucho más que vídeos. Es una comunidad, un lugar donde compartimos experiencias que el mundo exterior a menudo duda, ignora o ridiculiza. Pero no aquí. Aquí creemos, aquí damos voz a lo invisible. Y si sientes que este contenido tiene valor, que merece ser compartido, dale a me gusta. Puede parecer un gesto simple, pero marca la diferencia para que este mensaje llegue a más personas. Personas que podrían estar viviendo exactamente lo que yo viví. Personas que solo necesitan un testimonio para renovar su esperanza. Y si eres nuevo aquí, o ya me sigues, pero aún no te has suscrito, aprovecha ahora, suscríbete al canal y activa la campanita, porque creo firmemente que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias cada día, y quiero seguir compartiéndolas contigo. Cada historia, cada relato, cada señal del cielo que se cruza en nuestro camino, merece ser contada, y tú eres parte de ello. Tu presencia, tu participación, tu fe, son parte de lo que sostiene este proyecto, así que comenta, dale a me gusta y suscríbete. No es un favor, sino un paso de fe, porque cuando presenciamos la acción de Dios y la compartimos, multiplicamos la esperanza. Y de verdad, este mundo lo necesita más que nunca. Pero volvamos a lo que pasó esa mañana, porque hay más. Lo que vino después del impacto, la liberación, la aparición, fue aún más inexplicable. Y ahí es donde la historia da un giro para el que ni siquiera yo estaba preparado. Se suponía que sería un día cualquiera. Nos despertamos con el despertador sonando, ese sonido insistente al que me he acostumbrado. Preparé café en piloto automático, puse el uniforme de mi hijo sobre la cama y preparé su lonchera con el mismo cuidado de siempre. El sol ya empezaba a salir, y el olor a pan en la tostadora se mezclaba con el silencio matutino habitual entre semana. Todo era exactamente igual que siempre, o al menos eso creía. Solemos confiar demasiado en la repetición de rutinas, como si eso nos garantizara algún tipo de seguridad, pero lo cierto es que la vida puede cambiar por completo en cuestión de segundos, y eso fue exactamente lo que pasó. Ese día, mientras mi hijo aún se ponía las zapatillas en la sala, sentí algo diferente. No era miedo, tampoco era tristeza, era inquietud, una inquietud sutil, casi imperceptible, pero real, como si algo dentro de mí me dijera, Uresta. Atención, ¿sabes cuando intentas ignorar un sentimiento,
pero persiste. Fue así. Fui a la cocina, me lavé las manos, respiré hondo, pero la opresión en el pecho persistía. No era física, era espiritual. Era como si algo tras bambalinas intentara advertirme de que había más en juego de lo que podía ver. No soy de las que se impresionan fácilmente, pero eso me puso nerviosa. Miré a mi hijo, tan tranquilo, tan despreocupado, y una oración brotó sin esfuerzo de mis labios: Señor, protégelo, protege nuestra salida, nuestra entrada, líbranos del mal. Esas palabras parecían sencillas en aquel momento, casi un reflejo, pero ahora, al mirar atrás, veo lo poderosas que fueron, porque incluso sin saberlo, incluso sin comprenderlo, mi espíritu intercedía por algo que aún no había sucedido. Una decisión tomada en segundos, una acción aparentemente pequeña, pero que contenía una verdad oculta. Orar antes de salir de casa puede cambiar el destino. Ese viaje a la escuela fue igual que siempre, la misma calle concurrida, los mismos coches a toda prisa, los mismos semáforos cambiando justo a tiempo. Mi hijo escuchaba música con sus auriculares y comentaba los dibujos animados que había visto la noche anterior. Fingí prestar atención, respondiendo con un HMM, pero por dentro, la sensación seguía ahí, rodeándome. No era paranoia, era conciencia, era discernimiento. Cuando experimentamos un verdadero viaje espiritual, empezamos a notar las señales. Incluso cuando nadie más las ve, empiezas a captar detalles en los movimientos que nos rodean, en la energía de los lugares, en las pausas de la vida. Y en ese momento, noté algo que hoy cobra sentido. Todo estaba demasiado silencioso. La calle, los pájaros e incluso los sonidos de la ciudad parecían apagados. Era como si el tiempo se hubiera detenido, a punto de revelar algo que aún permanecía oculto. Ahí fue cuando todo cambió. Ni siquiera hubo tiempo para pensar. Un coche pasó a toda velocidad por la intersección. El ruido era ensordecedor. Un segundo antes, mi hijo me había soltado la mano para correr hacia la puerta de la escuela. Un segundo, y fue en ese breve intervalo, donde la vida y la muerte casi se tocaron, que ocurrió algo completamente sobrenatural. Pero antes de contarles exactamente lo que vi, lo que me hizo estar segura de que no estábamos solas en ese momento, necesito contarles lo que me pasó por la cabeza, porque es imposible expresar con palabras la desesperación que siente una madre cuando ve el peligro acercarse a su hijo y no puede detenerlo. Es como si el suelo desapareciera, como si el mundo dejara de girar y solo quedara el grito atorado en su garganta y el deseo desesperado de retroceder el tiempo. Pero no volví atrás en el tiempo. Lo que ocurrió fue aún más extraordinario, porque la forma en que todo se desarrolló después me hizo replantearme no solo mi fe, sino también mis decisiones, mi mentalidad e incluso mi forma de ver lo que realmente importa. A veces vivimos en piloto automático, creyendo que tenemos el control de todo, pero basta con un instante para darnos cuenta de que el control nunca estuvo en nuestras manos. En ese momento, mientras el coche se acercaba a mi hijo, me di cuenta de que había una presencia allí. No era una sombra ni una figura. Era algo que emanaba luz, una fuerza invisible, pero completamente perceptible. Intervino en la escena con tanta precisión, con tanta claridad, que aún hoy me emociono solo de recordarla, y por mucho que mi mente intentara encontrar una explicación lógica, mi corazón ya lo sabía, era real. Tras el impacto, cuando todo se detuvo por fin, la gente a su alrededor quedó en shock. El conductor del coche salió con los ojos abiertos, temblando. Dijo que le fallaron los frenos, que había perdido el control por completo, pero, por alguna razón, el coche no tocó a mi hijo. No había marcas en el suelo, ni grietas, ni daños, nada que justificara lo sucedido. Y entonces lo supe, no debía morir, debía vivir, y Dios había enviado un ángel para asegurarse de que así fuera. Sé que esto puede parecer increíble para algunos, pero quienes han tenido encuentros con lo sobrenatural, quienes han visto con los ojos de la fe, saben que este tipo de intervención no es ficción, es real, es espiritual y, sobre todo, es personal. Dios no trabaja con fórmulas, trabaja con personas. Actúa en el momento oportuno, en el lugar oportuno, de la manera que solo Él sabe. Después de eso, algo dentro de mí cambió por completo.
El miedo desapareció, la ansiedad perdió su poder, porque cuando ves lo imposible suceder ante tus ojos, empiezas a comprender que hay un propósito mucho mayor en cada detalle de la vida, cada retraso, cada desvío, cada sensación extraña. Todo podría ser parte de algo que aún no puedes ver, pero que tendrá sentido más adelante. Y esto me hizo repensar el impacto de nuestras decisiones. Las pequeñas decisiones cotidianas que a menudo pasamos por alto pueden ponernos en el camino donde ocurren los milagros. La transformación comienza cuando aprendemos a escuchar, cuando obedecemos a esa voz interior, cuando aceptamos que hay una verdad oculta incluso tras las rutinas más sencillas, y que Dios está mucho más presente tras bambalinas de nuestra historia de lo que imaginamos. No hay forma de vivir algo así y seguir siendo la misma persona, porque después de ver la mano de Dios rescatar de la muerte a un ser querido, todo lo que parecía importante pierde su brillo. Empezamos a valorar otras cosas. Empezamos a darnos cuenta de que el tiempo es un regalo, que los abrazos son impostergables, que orar antes de salir de casa no es solo un gesto religioso, es un arma espiritual. Y fue allí, en ese momento de silencio tras la conmoción, que mi hijo me miró y dijo algo que me dio escalofríos, algo que no he olvidado desde entonces, algo que quizás revele mucho más de lo que imaginamos sobre lo que realmente ocurrió ese día. Fue justo después de colgarle la mochila al hombro, que lo sentí. No fue una sorpresa, ni un miedo evidente, fue una incomodidad indescriptible, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, como si, por un instante, y todo se hubiera vuelto más silencioso de lo que debería haber sido. Y entonces llegó esa opresión en el pecho, fuerte, pero silenciosa, una inquietud que no provenía de mi cuerpo, sino de mi alma. Conozco mi corazón, conozco mis pensamientos, y esto no era mío, era algo que me trascendía, una señal. En ese momento, todo parecía igual. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana del salón. Mi hijo se ataba los cordones, tarareando distraídamente, la tetera aún caliente en la estufa, la televisión sintonizada con las noticias a bajo volumen, pero dentro de mí, algo gritaba, una premonición persistente, como un susurro que se abría paso entre el ruido del día, una llamada, y no podía ignorarla. Fue entonces cuando, sin pensarlo, dije, oremos antes de irnos. No era algo que hiciera a diario, no como en ese momento, pero sentí la necesidad. Me sentí como quien necesita respirar hondo antes de zambullirse en aguas profundas. Mi hijo se detuvo, me miró un poco sorprendido, pero me tomó la mano, y allí, con los ojos cerrados y el alma abierta, oré. No era una oración memorizada, no era bonita ni elaborada, era un clamor sincero, una petición directa al cielo. Señor, que libra a mi hijo de todo mal, donde mis ojos no puedan ver, que los tuyos estén atentos, donde mis manos no lleguen, envía a tus ángeles. No sabía qué estaba a punto de suceder, pero sentí que la oración tenía un peso diferente, como si hubiera sido depositada en mi corazón con un propósito, como si hubiera sido cosida tras bambalinas en el cielo, y eso fue lo que me mantuvo orando, incluso cuando la razón me decía que todo estaba bien, incluso cuando todo a mi alrededor parecía normal. Era como si Dios me estuviera dando un atisbo de lo que estaba por venir, y mi única tarea era obedecer. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que muchos llaman intuición, otros llaman sexto sentido, yo lo llamo discernimiento espiritual, una sensibilidad que no proviene de la mente, sino de la conexión con Dios, una percepción que se desarrolla cuando empezamos a escuchar más con el corazón que con los oídos, y en este camino, de comprender estas señales es más que sabiduría, es supervivencia. ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias del cielo? ¿Cuántas veces percibimos algo extraño y lo ignoramos, pensando que solo está en nuestra cabeza? Pero el mundo espiritual es real, se mueve constantemente, aunque no lo veamos, y a veces Dios nos permite sentir el reflejo de ese movimiento, no para asustarnos, sino para prepararnos. Eso fue lo que me pasó esa mañana. Esa opresión en el pecho no era ansiedad, era una advertencia. Y aquí es donde tu mentalidad cambia, porque cuando entiendes que te guían, empiezas a prestar atención de forma diferente, empiezas a filtrar lo que oyes, lo que piensas, lo que
decides, tu sensibilidad se expande, tu visión se alinea con algo más grande, e incluso cuando no lo entiendes todo, confías, sabes que hay algo tras bambalinas en la vida, organizando los detalles, o trazando caminos, o interrumpiendo rutas para protegerte de peligros que aún no han llegado. Es increíble cómo la fe abre puertas a revelaciones que la lógica jamás alcanzará. A veces, no todo lo que Dios necesita es un corazón atento, dispuesto a obedecer en la oscuridad, y eso fue lo que hice. Salí de casa con ese nudo en el estómago todavía, pero con una paz diferente, como si, incluso sin saber lo que me esperaba, me hubieran revestido de algo invisible, una seguridad que no proviene del control, sino de la entrega. ¿Y saben qué es lo más impactante? La forma en que el entorno reacciona cuando conectamos con lo espiritual. El camino a la escuela parecía igual, pero algo era diferente. No sé si era el silencio más profundo, el paso más lento del tiempo o simplemente mi mayor sensibilidad. Pero cada paso se sentía significativo, como si la vida nos llevara a un punto preciso, cuidadosamente preparada para que algo sucediera, y no por casualidad, sino con un propósito. Es en estos momentos que comprendemos que algunas cosas no se pueden explicar con palabras, se pueden discernir, se pueden sentir, y fue en este reino invisible donde me di cuenta de que no estábamos solos, porque cuando el mal se acerca, el cielo se mueve, cuando la amenaza se revela, Dios responde, a veces con liberaciones silenciosas, otras veces, o con intervenciones visibles, pero siempre con amor, un amor que anticipa, que advierte, y actúa. La transformación que ese día operó en mí no fue solo de fe, sino de conciencia. Fue comprender que nuestras decisiones espirituales impactan directamente en el mundo natural, que una oración por la mañana puede ser el puente entre la vida y la muerte al final de la tarde, que un simple Señor, que protege a mi hijo puede movilizar ángeles, y que nuestro rol, como padres, madres y hermanos, es permanecer atentos, sensibles, alineados. El camino de la fe está lleno de matices. A veces es ligero, otras veces intenso, pero siempre es vívido, y cuanto más te abres a escuchar, más habla Dios, a veces en silencio, a veces en sensaciones, a veces en lágrimas que no sabes de dónde vienen. Y eso fue exactamente lo que experimenté esa madrugada, una lágrima solitaria cayendo antes de que se avecinara la tragedia, como si el cielo ya lo supiera, y me estuviera preparando. Recuerdo todo como si acabara de ocurrir, el aroma del café, el sonido de la puerta al abrirse, los pasos apresurados en la acera, y la mirada de mi hijo, inocente, confiada, creyendo que el mundo era seguro. Pero el mundo no siempre es seguro, y por eso necesitamos vivir conscientemente, conectados, atentos a las señales, porque Dios habla, y cuando habla, no es para infundir miedo, es para salvar. Tomamos la misma ruta de siempre, las mismas esquinas, los mismos edificios, la misma puerta del colegio al final de la calle. Pero esa mañana, algo era diferente. La calle parecía más tranquila, como si cada sonido estuviera ahogado por una capa invisible de tensión. Era como ver una película sin banda sonora. Los pasos parecían más pesados, el aire más denso. El cielo incluso tenía un color diferente, un tono grisáceo que no coincidía con la hora ni con el pronóstico. Y dentro de mí, la misma advertencia seguía vibrando, como una campana apagada resonando en mi pecho. Tomé la mano de mi hijo e intenté mantener la calma, pero había algo en los detalles de ese camino que gritaba, hoy no es un día cualquiera. Los coches pasaban, pero no hacían ruido. Los motores estaban ahí, los movimientos ocurrían, pero era como si todo transcurriera a cámara lenta. Los sonidos parecían arrastrados a un lugar lejano, como si la realidad se filtrara a través de otra dimensión. La mirada de la gente, demasiado apresurada, o demasiado ausente. Nadie parecía estar realmente allí, excepto nosotros dos, mi hijo y yo, caminando por esa calle como si nos hubieran colocado en un escenario para algo que aún no había sucedido. La atmósfera cargada, el clima extraño, todo esto dejaba claro, aunque en ese momento no pudiera identificarlo, que el entorno se preparaba para un impacto. Y no me refiero solo al impacto físico, el espiritual ya estaba ocurriendo. Algo se movía rápidamente tras bambalinas, y cuando el mundo espiritual se agita, el
mundo natural empieza a dar señales. La temperatura cambia, los sentidos se agudizan y, incluso sin saber cómo explicarlo, sentimos que estamos a punto de cruzar una línea invisible. Seguí caminando, intentando respirar con calma, pero el corazón me latía con fuerza. Mi hijo, despreocupado, le soltó la mano para ajustarse la mochila y luego dio unos pasos hacia adelante. Le dije que fuera más despacio, que ya casi llegábamos, pero por dentro, cada segundo se hacía eterno. Y de repente, sin previo aviso, oí ese sonido, un ruido seco y desgarrador, el sonido del mundo volviendo con fuerza, como si alguien hubiera pulsado play tras una larga pausa. Era el chirrido de neumáticos sobre el asfalto, el sonido de un coche que venía demasiado rápido, por el lado equivocado, ignorando cualquier señal, cualquier lógica. Instintivamente giré la cara, y allí, por un breve instante, todo volvió a calmarse. Mi hijo estaba justo en medio de la carretera. No había más tiempo, no había más gritos, no salían palabras, solo el viento, solo el calor del pánico. Y ahí fue cuando sucedió, porque lo que sucedió en ese instante reveló una verdad oculta que cambió por completo mi mentalidad. La mayoría de la gente piensa que las grandes transformaciones de la vida ocurren lentamente, como un proceso predecible, pero a menudo ocurren en un instante, una fracción de segundo que divide el tiempo en un antes y un después. Y cuando eso sucede, todo lo que era firme se derrumba, y lo que parecía invisible se hace evidente. Lo que vi en ese momento no tiene explicación lógica, y por eso fue tan impactante. Fue como si el tiempo, una vez más, hubiera sido dominado por otra fuerza. El coche no se detuvo, simplemente se congeló, pero no de forma natural. No había frenos, ni rastro de colisión, ni impacto en el cuerpo de mi hijo. Fue como si se hubiera interpuesto una barrera invisible entre él y la muerte, una barrera que antes no existía, una barrera que no debería haber existido. El conductor salió del coche, angustiado, repitiendo una y otra vez que había perdido el control, que el volante se había bloqueado, que no podía frenar, pero, curiosamente, el coche no había golpeado nada, no había señales de colisión, ni grietas en el parachoques, ni un solo rasguño, solo silencio, un silencio ensordecedor, el tipo de silencio que solo aparece cuando el cielo habla, cuando lo espiritual se impone a lo físico, cuando la mano de Dios actúa y todos los sistemas humanos no logran explicarlo. Sin embargo, lo más impactante no fue lo que vi, sino lo que sentí. Una paz inexplicable descendió sobre mí en ese instante, una presencia real, intensa, cálida y envolvente, como si algo más grande me hubiera abrazado desde dentro y me hubiera dicho: no estás sola, Él está a salvo. No puedo explicarlo con palabras, no sé si fue la presencia de un ángel, la gloria de Dios o simplemente la certeza que da el Espíritu Santo al reconocer la acción divina, pero sé, con todo mi ser, que ese día, en ese instante, el cielo se movió por nosotros. Después de eso, todo quedó en suspenso. La gente que pasaba empezó a acercarse, intentando comprender qué había sucedido. Había una especie de desconcierto colectivo en el ambiente. Nadie hablaba en voz alta. Era como si todos se dieran cuenta, e incluso sin saber cómo definirlo, de que habían presenciado algo diferente, un milagro. Mi hijo se quedó quieto unos instantes. No lloró ni gritó, simplemente miró a su alrededor, como si él también hubiera presentido algo. Cuando me acerqué y lo abracé fuerte, le acercó la boca al oído y susurró: «Mamá». Había una luz, la vi. Antes de que el coche se detuviera, había una luz justo delante de mí. Eso me destrozó por dentro, porque sabía que no era mi imaginación. Los niños tienen una sensibilidad pura, ven lo que a veces nos cuesta ver. Esa luz que vio no estaba allí por casualidad, era parte de lo que se mueve en lo invisible cuando oramos con fe, parte de lo que sucede cuando el cielo decide intervenir. Y comprendí, en ese mismo instante, que lo que nos había protegido no era la suerte, era el propósito, era la gracia, era el cuidado, era lo sobrenatural rompiendo la lógica de lo natural, una intervención directa, puntual y precisa desde arriba. Lo que aprendí de todo esto fue que, por mucho que creamos tener el control de nuestras vidas, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Pero también aprendí que Dios no duerme, no se distrae, no falla, e incluso
Cuando el peligro acecha, él ya está un paso adelante, preparando la huida, organizando los detalles y protegiendo a los nuestros. Desde ese día, empecé a prestar más atención a las señales. Empecé a escuchar con más profundidad lo que mi espíritu intentaba decirme. Comprendí que vivir con zen no se trata de desconectarse de la realidad, sino de vivir con los ojos abiertos a las verdades que la realidad no revela. Se trata de tener el discernimiento para reconocer los detalles ocultos de la vida. Porque sí, hay mucho más allá de lo que se ve a simple vista, y cuando nos abrimos a esto, el impacto es transformador. Fue cuestión de segundos, quizás ni siquiera eso, un instante que separó la normalidad del caos. Oí el sonido primero, un rugido violento y desesperado, que rompió el silencio que flotaba en el aire como si partiera la realidad en dos. Era un coche, venía demasiado rápido, rápido de una manera que la mente humana no tiene tiempo de procesar, solo de sentir. Un segundo antes, mi hijo sonreía. Un segundo después, estaba directamente en la dirección del impacto, en medio de la calle, vulnerable, pequeño, desprotegido. Grité, un grito que no salió como pretendía, porque se me obstruyó la garganta, porque el miedo lo paralizó todo. Quería correr, quería volar hacia él, pero mis piernas no obedecían. El tiempo parecía escabullirse de mis manos. Las imágenes pasaban fugazmente, el coche descontrolado, los ojos abiertos del conductor, mi hijo paralizado entre la sorpresa y la inocencia, como si no entendiera lo que estaba a punto de suceder. Y allí estaba yo, de pie, viendo cómo mi peor pesadilla se materializaba ante mí, incapaz de hacer nada. La impotencia me recorrió como un rayo. Fue como si cada célula de mi cuerpo gritara a la vez. Sentí el corazón latir con tanta fuerza contra mi pecho que pensé que me iba a desmayar, pero antes de que el caos pudiera desatarse, algo sucedió. El coche no frenó, no giró bruscamente, simplemente se detuvo, como si hubiera chocado contra una pared invisible, una barrera que no había estado allí antes. No hubo choque, no hubo impacto. El coche frenó bruscamente, a centímetros del cuerpo de mi hijo, a centímetros, y en ese pequeño intervalo entre la vida y la muerte, vi algo que incluso hoy no puedo describir, porque no fue solo una visión, era una presencia, una luz. Mi hijo cayó de rodillas al suelo, pero no resultó herido. El conductor salió del coche, temblando, pálido, repitiendo como un mantra, no sé qué ha pasado. Perdí el control, te juro que perdí el control, y yo, simplemente corrí como si mi alma me presionara el cuerpo. Corrí y agarré a mi hijo como quien se aferra el corazón, temblaba por todas partes, pero no era solo miedo, era una oleada de todo a la vez, desesperación, y alivio, conmoción, incredulidad, y fe, una fe abrumadora, nacida de lo improbable, de lo inexplicable, de lo sobrenatural. Hay algo que hay que entender. Hay momentos en que lo espiritual invade lo natural, sin pedir permiso, y cuando eso sucede, ningún sistema humano puede controlarlo. No es suerte, no es coincidencia, es intervención, es decisión divina, es el cielo tocando la tierra con precisión milimétrica, y eso lo cambia todo, porque desde ese momento entendí que mi vida, y especialmente la de mi hijo, estaba en manos de un Dios que ve primero, actúa primero y protege incluso cuando todo parece perdido. La sensación era como si me hubieran arrancado de una realidad ordinaria y me hubieran arrojado a un campo invisible, donde las reglas son diferentes, como si el tiempo y el espacio hubieran sido controlados por algo o alguien con autoridad sobre lo imposible. Mi corazón lo sabía, incluso antes de cualquier explicación, de cualquier análisis, ya lo sabía. Lo que allí ocurrió fue un milagro, y lo más poderoso es que este milagro no vino envuelto en destellos ni sonidos celestiales. Llegó en medio del caos, llegó entre gritos y neumáticos, llegó cuando todo gritaba tragedia, pero Dios susurró, no, y ese no fue más fuerte que la velocidad del coche, más poderoso que el miedo, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Fue entonces cuando comprendí el verdadero impacto de una vida entregada a las manos de Dios, una vida envuelta en oración, en clamor, en sensibilidad a las señales que Él envía antes de la tormenta. Empiezas a ver las cosas de otra manera cuando presencias un momento como este. La vida deja de ser solo una secuencia de compromisos y obligaciones, y se convierte en un viaje consciente,
marcado por decisiones espirituales. Recuerdo haber cerrado los ojos un instante mientras abrazaba a mi hijo, y en ese instante, vi destellos de ese día desde el principio, la oración en la cocina, la opresión en el pecho, la calle silenciosa, y todo encajó, todo cobró sentido, como si el cielo nos hubiera guiado paso a paso hasta ese momento, y no para destruirnos, sino para mostrarnos que Él estaba allí, que siempre había estado allí. No puedes ignorar lo que se revela después de una liberación, no puedes simplemente volver a lo automático como si nada hubiera pasado, porque este tipo de experiencia te abre los ojos, abre tu alma, te eleva y te coloca ante algo mucho mayor, algo que rompe estructuras, que rasga el velo entre lo visible y lo invisible, y nos hace ver, verdaderamente, que hay un Dios que actúa. Mi hijo aún no comprendía la magnitud de lo sucedido. Simplemente decía, «Mamá». Sentí como si una mano me hubiera tocado. La sentí, como si alguien me estuviera jalando, y eso me marcó de una forma que nunca desaparecerá, porque sabía que esa mano era real, no física, sino presente, una presencia que protege, que actúa en el momento justo, que se manifiesta cuando nadie más puede, y ahí es donde reside el milagro, cuando todas las posibilidades humanas fallan, y el cielo toma el control. Regresé a casa en silencio ese día, con el corazón lleno, pero sin palabras. Lo que experimenté fue más que una conmoción, fue una revelación, una respuesta a todas las veces que oré, clamé, pedí protección, aunque no vi ningún peligro, porque a menudo es así, oramos pensando que estamos siendo demasiado entusiastas. Pero Dios ya ve el futuro, Él ya sabe dónde quiere tocar el enemigo, Él ya conoce los atajos del mal, y así, prepara el camino con antelación. Esta experiencia me enseñó que el verdadero impacto de una liberación no es solo físico, es espiritual, emocional y existencial. Empiezas a ver la vida con una nueva dimensión, con una nueva profundidad. Empiezas a apreciar los detalles, las señales, los momentos que antes parecían fortuitos. Te das cuenta de que nada sucede por casualidad, que cada paso forma parte de un plan, que cada no de Dios es una liberación disfrazada, y que cada oración susurrada puede ser el escudo invisible en tiempos de guerra. Y lo más extraño es que, incluso en medio de todo, había paz. Una paz extraña pero firme, una paz que se instaló en mí como si dijera, ahora lo has visto con tus propios ojos, ahora ya no es teoría, ahora es vida, y es precisamente por eso que estoy aquí, contando esta historia, porque lo que vivimos ese día no fue solo un momento, fue un cambio de rumbo, una transformación profunda que me hizo reevaluarlo todo, mis prioridades, mi fe, y mis decisiones, e incluso los hábitos más pequeños. Fue entonces cuando lo vi, y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo verlo. Una luz, no era una luz común, no era como el reflejo del sol, ni el resplandor de los faros, era una luz viva, intensa, como si tuviera una presencia en su interior. Era cálida, pero no quemaba, brillante, pero no dolía a la vista. Era como si esa luz tuviera inteligencia propia, como si supiera exactamente dónde estar, qué hacer y cuándo actuar. Y apareció entre mi hijo y el coche, como una barrera, como un muro invisible, como una respuesta inmediata del cielo a la amenaza inminente. Todo pasó tan rápido, pero al mismo tiempo, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Vi el coche venir, descontrolado, furioso. Vi a mi hijo allí, sin saber a dónde correr, y entonces, esa luz, y dentro de ella, una silueta. No estaba claro, pero lo que mis ojos no podían captar, o mi alma lo comprendió sin esfuerzo, era un ángel, un mensajero, un guardián. No puedo explicar cómo, pero lo supe, y no había duda. Esa presencia estaba allí para protegernos. Fue como si el cielo hubiera descendido y se hubiera interpuesto entre nosotros y la tragedia. El coche simplemente se detuvo, como si hubiera chocado con algo sólido. Pero no había nada, ninguna barrera física, ninguna explicación técnica, solo ese silencio, ese asombro y esa luz. El conductor bajó, desconsolado, mirando el parachoques, en la carretera, a mi hijo arrodillado en el suelo. Me miró y dijo, con los ojos muy abiertos, juro que vi a alguien delante del coche. Había alguien allí. Le temblaba la voz, parecía más perdido que cualquiera de nosotros. Y eso solo confirmó lo que ya presentía,
No era una alucinación, no era imaginación, era real. Lo más impresionante es que mi hijo también lo vio, y la forma en que lo describió me hizo llorar sin parar después. Dijo: «Mamá, parecía un hombre muy alto, todo luz, pero no tenía rostro, era solo brillo». Me miró sin mover la boca y sentí que todo estaba bien, que no me iba a pasar nada. Permanecí en silencio, porque no tenía nada que decir, nada podía expresar la gratitud que explotó en mi interior, nada podía transmitir la reverencia de ese momento. Era como si todo a mi alrededor hubiera sido invadido por algo sagrado, un misterio que no necesitaba explicación, solo aceptación. Y ahí es cuando todo cambia, porque cuando presencias algo así, tu lógica se desmorona, toda construcción racional, todas las certezas que el mundo nos enseña, se desmoronan como castillos de arena, y en su lugar, nace una fe que no depende de la religión, la doctrina ni de palabras memorizadas. Es una fe pura, real y viva, una fe que nace de la experiencia, del toque divino, de la intervención que los ojos ven, pero solo el corazón comprende. Después de ese día, comencé a ver cada segundo como una oportunidad para conectar, porque me quedó claro que Dios no se limita a lo extraordinario, también está presente en lo sencillo, en las advertencias aparentemente pequeñas, en las alertas sutiles, en los susurros de la conciencia. Pero en ese momento, decidió actuar visiblemente, visceralmente, para que no hubiera duda, para que quedara claro, hay realidades mayores operando a nuestro alrededor, y a veces se manifiestan. La sensación que me acompañó durante días fue la de un toque inexplicable. Me sentí ligera y pesada a la vez. Ligera, porque me invadió una paz sobrenatural. Pesada, porque sabía que había presenciado algo que la mayoría de la gente jamás experimentará. Una responsabilidad, un testimonio que no podía guardarme para mí, porque el impacto de esa presencia, de ese ángel, de ese ser de luz fue como un sello, un recordatorio de que no estamos solos, nunca. Recuerdo pasar la noche en vela después de eso. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la luz, no con miedo, sino con una profunda sensación de asombro, como si mi espíritu volviera a ese lugar, reviviendo ese momento, absorbiéndolo todo de nuevo. Y lo más extraño es que no había sonido. El ángel no habló, no usó palabras, pero dentro de mí, un mensaje claro permaneció: Él es mío, lo guardo, y eso fue lo que me desarmó, porque entendí que esa protección no llegó porque la mereciéramos, llegó porque éramos amados. Cuidar a quienes amamos es nuestra misión, pero proteger más allá de nuestras capacidades, eso es lo que solo Dios puede hacer. Y cuando lo sobrenatural invade lo cotidiano, el corazón no vuelve a su estado anterior. Algo cambia, una llave gira en nuestro interior. Empezamos a cuestionar todo lo que antes parecía tan correcto, tan seguro, tan lógico, y este cuestionamiento no es malo, todo lo contrario, nos acerca a la esencia, nos aleja de la superficie, nos obliga a reflexionar hasta qué punto confiamos, hasta qué punto estamos dispuestos a ver con los ojos de la fe, incluso cuando todo el mundo dice que es una ilusión. La verdad oculta que esta experiencia me reveló es que lo espiritual no está lejos, está aquí, a nuestro alrededor, en movimiento, en acción, todos los días, y a veces, o cuando el peligro es demasiado real o el propósito demasiado grande, Dios decide rasgar el cielo solo para recordarnos: estoy aquí. Eso fue lo que sucedió, y ese recuerdo ha permanecido conmigo desde entonces, como un abrazo permanente de eternidad dentro de mí. No se trata de buscar experiencias sobrenaturales por la emoción, no se trata de eso, se trata de vivir con atención plena, de no ignorar las señales, de comprender que existe una realidad superior que nos guía, nos rodea y nos moldea, y cuando esa realidad decide manifestarse, no hay fuerza que la detenga. La presencia de ese ángel, y la forma en que se interpuso entre mi hijo y la muerte, me enseñó esto con una claridad que ninguna teoría podría alcanzar. La escena parecía sacada de un sueño, o de uno de esos momentos que oímos pero que nunca imaginamos vivir. Estaba arrodillado en el suelo, con mi hijo en brazos, mientras todo a mi alrededor parecía girar a cámara lenta. La gente empezó a acercarse, una a una, deteniéndose en la acera, con la mirada fija en la duda y el asombro. Nadie entendía qué había pasado realmente.
Algunos nos preguntaban si estábamos bien, otros miraban el coche como buscando una explicación lógica, como si la respuesta estuviera ahí, entre los faros, el asfalto y la línea invisible que separaba el impacto de la liberación. Y en medio de todo, solo pude llorar. No era un grito de desesperación, era un grito de alivio, de reverencia y de gratitud. Un grito que venía de dentro, de lo más profundo, donde las palabras ya no alcanzan. El tipo de grito que no necesita sonido, porque lleva en sí la certeza de que el cielo ha intervenido. Mi corazón estaba roto, pero no de dolor, sino de un amor tan grande que me inundó como una ola, recordándome que Dios no solo escucha, sino que responde, que no solo promete protección, sino que la cumple con precisión. Recuerdo que alguien me preguntó si estaba bien. Asentí. ¿Cómo podía explicarle a un desconocido que acababa de presenciar un milagro? ¿Cómo podía expresar con palabras la presencia invisible que se había manifestado con tanta veracidad, con tanta presencia, con tanta fuerza? Fue como si se hubiera rasgado una cortina ante los ojos de todos, pero no todos podían verlo, no todos podían sentirlo. Aún así, algo flotaba en el aire, como si todos estuvieran presenciando algo que, incluso sin comprenderlo, sabían que era más grande que ellos mismos. Lo más extraño es que mi hijo, aún sin comprender todo lo sucedido, estaba en paz, sin heridas, sin miedo, con los ojos aún brillantes. Me abrazó y dijo, «Mamá». Fue como si alguien me hubiera jalado y luego sujetado el coche con la mano. Y lo único que pude repetir en mi mente fue, «Gracias, oh Señor, gracias, gracias, gracias». Era como si mi espíritu cantara incluso sin melodía, alabanza sin música, adoración sin palabras. Cuando la presencia de Dios nos toca tan directamente, el impacto va mucho más allá del momento mismo. Reorganiza nuestra alma, reorienta nuestra perspectiva sobre la vida, el tiempo y las prioridades, porque allí, en esa acera, rodeada de gente atónita, comprendí que acababa de cruzar un punto de inflexión. La mujer que se levantó de aquel suelo no era la misma que había despertado esa mañana. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. El milagro no fue solo la liberación física, fue la transformación espiritual, fue la comprensión, clara como la luz del mediodía, de que estamos bajo cuidado constante, incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no podemos sentirlo, incluso cuando todo parece funcionar en piloto automático. La verdad oculta es que hay manos invisibles que nos protegen. Hay batallas espirituales que se libran a nuestro alrededor todo el tiempo, y a veces, por pura misericordia, Dios nos permite ver un fragmento de ellas, no para asustarnos, sino para despertarnos. Y eso fue lo que me pasó. La realidad espiritual, que siempre había estado ahí, se reveló con tanta intensidad que ya no pude volver a mi antigua mentalidad. Empecé a ver el mundo de una manera nueva. Lugares, personas, días, todo adquirió un significado diferente, porque cuando presencias lo imposible suceder ante tus ojos, comprendes que la fe no es solo creer en lo que podría funcionar. La fe es confiar incluso cuando el suelo parece ceder, es perseverar incluso cuando no hay explicación, es descansar incluso cuando el caos grita. Después de ese día, comencé a sentirme más agradecido, a orar más, a preocuparme por lo invisible tanto como por lo visible, y no por miedo, sino por comprensión, porque me di cuenta de que este viaje, que llamamos vida, es mucho más espiritual de lo que imaginamos. Cada decisión, cada paso, cada pensamiento, todo tiene un impacto, y cuando alineamos nuestras vidas con el cielo también se alinea con nuestras vidas. Eso fue lo que sucedió allí, una alineación divina y precisa que interrumpió el curso de la tragedia para escribir una nueva historia. Y lo más poderoso de todo fue darme cuenta de que la liberación no solo había sido para proteger a mi hijo, sino para despertar mi alma. Fue un llamado, un toque directo de lo alto, una revelación de esas que no podemos ignorar, y cuando Dios habla así, entendemos que ya no podemos vivir a medias, no podemos permanecer insensibles, o distraídos o en automático. Necesitamos estar despiertos, atentos, conectados, porque a nuestro alrededor suceden más cosas de las que vemos a simple vista. No fue fácil dormir esa noche. La imagen de ese ángel, la luz, el silencio absoluto, todo volvía a mí en ciclos, pero con ello llegó una paz,
diferente, no esa paz frágil que depende de las circunstancias. Era una paz sólida, cimentada en la certeza de que el cielo observa, de que Dios nunca llega tarde, de que cuando decide actuar, nada puede detenerlo. Y eso lo cambia todo. Esa noche, el silencio en la casa parecía tener un peso diferente. No era el silencio habitual de cualquier noche, era denso, como si incluso el tiempo hubiera retrocedido. No podía dormir. Cerré los ojos, pero la escena volvió a mí entera, como proyectada, en las paredes de mi habitación. Cada detalle revivió vívidamente en mi interior, el sonido del motor, la luz, el momento en que el mundo se detuvo. Y, más que eso, lo que mi hijo dijo horas después, cuando estábamos solos. Lejos de la confusión, el tráfico, la conmoción colectiva. Estaba sentado en el borde de la cama, con una manta sobre los hombros, el pelo todavía un poco despeinado por el día, cuando me miró con una expresión que ya no era infantil, era la de alguien que había visto algo demasiado grande para sostenerlo solo, y fue con una voz muy baja que dijo: «Mamá, vi a un hombre de luz». Se me paró el corazón por un segundo, sentí una opresión en el pecho. «¿Qué quieres decir, hijo?», pregunté, sin querer forzar nada, pero sintiendo que ese momento debía tratarse con reverencia. Y él, con la sencillez de quien no duda, respondió: «Apareció de la nada. Estaba allí cuando llegó el coche. Me agarró de la mano y me arrastró. Lo hizo brillar todo. No tuve miedo. Me quedé callada. No sabía qué responder, porque en mi interior todo gritaba, era real, era él, pero al mismo tiempo, era como si mi mente intentara comprender lo que mi espíritu ya sabía. Ese testimonio, viniendo de una niña, y no se contaba con florituras ni emociones exageradas. Era directo, sereno, duro, como solo los niños pueden hacerlo. Y eso, para mí, fue lo que más lo confirmó todo, porque los niños no tienen filtros, no saben inventar este tipo de cosas con tanta claridad, con tanta convicción. Era cierto, y la verdad tiene un sonido que no se oye con los oídos, sino con el alma. A partir de ese momento, algo empezó a florecer en mí, una percepción más aguda, como si mis sentidos se hubieran recalibrado. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, los vientos cambiaron de significado, los silencios se hicieron más profundos, lo espiritual se hizo tangible, y más que eso, urgente, porque lo que le pasó a mi hijo podría haber sido solo otra tragedia que aparecía en las noticias, pero no lo fue, y si no lo fue, es porque hay un propósito oculto tras la interrupción de lo inevitable, porque lo que vi, y lo que él vio, no fue solo una intervención celestial, fue una llamada, una de esas experiencias que nos elevan de la superficie de la vida y nos impulsan a aguas más profundas. La impresión que tuve fue que Dios nos había expuesto, por unos segundos, a la estructura invisible de la realidad, como si dijera: y mira, no todo es lo que parece, hay algo tras bambalinas, hay vigilancia, hay un propósito, y esto me trajo una claridad brutal sobre el camino que hemos estado siguiendo. Muchos viven como si el mundo espiritual fuera solo un concepto bonito, algo reservado para momentos de adoración u oración formal, pero cuando te toca tan literal, tan vívidamente, tan imposible de ignorar, te das cuenta de que todo está sucediendo constantemente, que hay ojos sobre nosotros, que hay preocupación, que hay guerra, y que, sobre todo, hay un Dios que ve. En ese preciso instante, varias cosas empezaron a tener sentido, viejas situaciones que, hasta entonces, no podía comprender. Esa liberación que surgió de la nada, ese día en que algo me hizo cambiar de rumbo, esa angustia inexplicable que me hizo doblegarme. Todas estas eran señales, advertencias, ecos del cuidado de Dios manifestándose en mi camino, e incluso cuando no era consciente de ello. Fue como si la experiencia de mi hijo hubiera despertado en mí una memoria espiritual, haciéndome ver que nada de lo que experimentamos ocurre de forma aislada. Todo está conectado, todo tiene una razón, y lo más poderoso de todo esto es que, desde ese día, nunca más le temió a la calle, ni al coche, ni a la oscuridad, y no es que lo olvidara, es porque vio, sintió, le conmovió algo que, incluso de adulta, me llevó años creer de verdad, vio al hombre de luz, y la paz que ha conservado desde entonces es como una señal constante de que ese encuentro dejó huella, invisible a simple vista, pero
eterna en el alma. Esto me hizo reflexionar sobre la clase de fe que estamos construyendo en nuestros hogares, en nuestras familias, porque no se trata de criar hijos perfectos que memoricen versículos o asistan a actividades religiosas. Se trata de criar hijos despiertos, sensibles a lo invisible, capaces de escuchar la voz de Dios incluso cuando todo a su alrededor les grita lo contrario. Y ese día, Dios usó a mi hijo para enseñarme precisamente esto, que Él se revela a quienes tienen un corazón abierto, que no es cuestión de edad ni de méritos, sino de entrega, de pureza, de sensibilidad. Desde entonces, nuestras conversaciones han cambiado. Me pregunta sobre los ángeles, sobre cómo es el cielo, sobre si el hombre de luz sigue con él. Y, con el tiempo, he llegado a comprender que estas preguntas son más que curiosidad infantil, son ventanas, puertas espirituales que, si se abren con sabiduría, pueden llevar a un niño a una profunda intimidad con el Creador. Y esta conciencia me ha llevado a tomar decisiones sobre cómo gestionar nuestros días, nuestras prioridades, nuestro tiempo. Porque, después de ver lo que hemos visto, ya no podemos vivir en piloto automático, y no, eso no significa que todo fuera fácil, todo lo contrario, la batalla continuaba, algunas noches seguían siendo pesadas, algunos días aún llegaban con dudas y presión, pero había algo dentro de mí que ya no podía ser sacudido, una firme certeza, una fe que ya no depende de pruebas, porque ya estaba marcada, la revelación había sido dada, la verdad oculta había sido expuesta, y una vez que la ves, no hay vuelta atrás. La presencia de ese hombre de luz fue más que una liberación, fue un recordatorio viviente de que el viaje es real y vale la pena. Después de esa experiencia, algo en mi interior se transformó para siempre. Mi fe, que antes había sido una creencia cómoda, casi teórica, se convirtió en algo visceral, inquebrantable y verdadero. Ya no era una idea abstracta ni un concepto lejano, era una realidad viva y palpable. Una que sentía latir en mi pecho con cada respiración. Era como si hubiera atravesado una puerta invisible y hubiera entrado en un reino donde la presencia de Dios se manifiesta con claridad, donde lo sobrenatural no es la excepción, sino la regla. Antes, veía la idea de los ángeles y los milagros como algo hermoso pero lejano, reservado para historias antiguas o textos sagrados. Ahora sé que están aquí, entre nosotros, trabajando entre bastidores en nuestras vidas, listos para intervenir cuando menos lo esperamos, cuando el viaje se vuelve demasiado peligroso para recorrerlo solos. Vi con mis propios ojos, escuché en el corazón de un niño, que Dios envía a sus ángeles para proteger a quienes lo aman, que no nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. Esta certeza cambió mi mentalidad, me liberó del miedo y la duda paralizantes que tan a menudo intentan erosionar la esperanza. Empecé a ver la fe no como un salto en la oscuridad, sino como un paso seguro, sostenido por la mano invisible de aquel que gobierna el universo. Una fe que transforma la manera en que tomamos decisiones y nos inspira a caminar con valentía, incluso ante las tormentas más violentas. La transformación fue profunda. Comprendí que la fe no se trata solo de esperar lo imposible, sino de reconocer que lo imposible sucede. Se trata de sentir, incluso en medio del caos, que hay una fuerza superior, una inteligencia divina, trabajando a nuestro favor, una verdad oculta, a menudo olvidada, pero eternamente real, que nos conecta con un propósito mayor, con un viaje que trasciende lo material y toca la esencia del ser. Desde ese día, cada oración adquirió un significado diferente. Ya no era una súplica vana, arrojada al vacío. Era una conversación genuina, una conexión directa con lo divino. Y esta conexión me trajo paz, incluso cuando las dudas y las dificultades intentaron invadir mi mente, porque sabía que estaba apoyada, protegida, guiada por manos que nunca fallan, por ojos que nunca se cierran. Comencé a comprender el impacto que este cambio de fe tuvo en cada área de mi vida. Mis relaciones se fortalecieron porque comencé a amar y perdonar con mayor facilidad, comprendiendo que el amor divino es el modelo perfecto a seguir. Mis decisiones se volvieron más conscientes, guiadas no solo por la lógica, sino también por la sensibilidad espiritual que Dios despertó en mí. Mi camino adquirió propósito y significado.
incluso en los días difíciles, porque sabía que no caminaba solo. Y no piensen que esta transformación ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso, una evolución, una serie de revelaciones que se acumularon como piezas de un rompecabezas. Cada desafío enfrentado después de ese momento sirvió para fortalecer la fe que nació en ese instante de intervención divina. Porque la verdadera fe no es la que se manifiesta solo en momentos de calma, sino la que perdura en las tormentas, crece en la adversidad y florece en la incertidumbre. Esta experiencia me enseñó que los milagros no son solo historias de libros antiguos o cuentos lejanos. Están presentes, vivos, sucediendo a nuestro alrededor, esperando ser reconocidos. Que Dios está atento, que aún realiza obras extraordinarias en la vida de quienes lo buscan con sinceridad y amor, y que el cielo obra a nuestro favor, o incluso cuando la vida intenta convencernos de lo contrario. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reflexionar sobre mi fe cambiante también te invita a examinar tu propio camino espiritual. ¿Qué decisiones has tomado basadas en el miedo o la duda? ¿Qué verdades ocultas aún no te has permitido ver? ¿Estás abierto a reconocer lo sobrenatural obrando en tu vida, incluso en las cosas más pequeñas? Esta transformación no es un privilegio para unos pocos, sino una posibilidad real para todos los que desean experimentar una fe viva que impacte la vida diaria y transforme destinos. Este camino de fe no es lineal ni fácil, requiere valentía para afrontar lo desconocido, cuestionar viejas certezas, ceder el control y confiar en lo invisible, pero la recompensa es inconmensurable. Una vida con propósito, una mente alineada con la verdad divina, un corazón fortalecido por la certeza del amor eterno, porque cuando reconoces que los ángeles existen, que Dios está presente y que los milagros son reales, no solo sobrevives, sino que vives plenamente. Y quiero que reflexiones sobre esto conmigo. Ahora, piensa en las áreas de tu vida donde has sentido que falta algo, donde la duda intenta dominar, donde la fe parece frágil. Imagina lo que podría suceder si decidieras abrir tu corazón a lo inesperado, a lo extraordinario que ya está disponible para ti. La mentalidad lo cambia todo. La decisión de creer, confiar, rendirte al cuidado divino, puede ser el comienzo de una profunda transformación que ni siquiera puedes imaginar. El impacto de esto es enorme, porque cuando la fe transforma, todo cambia, la forma en que enfrentas los problemas, cómo te relacionas con los demás, cómo ves el futuro. Y este cambio no es solo interno, se refleja en el mundo que te rodea, en las oportunidades que surgen, las puertas que se abren, las conexiones que se fortalecen. Es una revolución silenciosa pero poderosa que comienza en tu interior y se extiende en oleadas de luz y esperanza. Quiero dejarles esta reflexión porque creo que historias como esta tienen un propósito más grande que simplemente conmover. Son una invitación a una verdadera transformación, a una renovación de mente y corazón, a un despertar a lo que hay más allá de lo que se ve a simple vista. Que juntos exploremos estas visiones tras bambalinas de la vida, a estas revelaciones que transforman nuestra forma de vivir y amar. Sé que muchas personas han vivido momentos en los que la ciencia, la lógica y todo lo que llamamos razón parecen incapaces de explicar lo sucedido. Esos momentos en los que sentimos, en el fondo, que hay algo más grande, algo invisible que actúa a nuestro favor, protegiéndonos, guiándonos, salvándonos. Quizás lo hayas experimentado, o quizás estés ahí ahora mismo, sintiendo esta inquietud en tu corazón, buscando respuestas a lo que la razón no puede comprender. Si has experimentado este tipo de liberación, esta intervención que va más allá de lo natural, quiero saber de ti. Comenta aquí, comparte lo que viviste, lo que sentiste, lo que cambió en tu interior, porque la fuerza de la fe reside precisamente en fortalecernos mutuamente, en crear una comunidad donde las experiencias no sean solo historias, sino testimonios vivos de esperanza y transformación. Lo cierto es que cuando compartimos estas experiencias, cobran nueva vida, se convierten en combustible para la fe de quienes necesitan una señal, se convierten en luz en el camino de quienes atraviesan una noche oscura. Y sabemos que el camino de la fe no es fácil, ni lineal, ni está lleno de respuestas prefabricadas. Está hecho de dudas y miedos, pero también de milagros, revelaciones y encuentros que cambian el curso de nuestra historia. Si esta historia te conmovió,
se avivó esa llama de esperanza que a veces se esconde tras la rutina. Te invito a que le des me gusta a este video. Tu me gusta es más que un gesto, es una señal de que crees en el poder de la fe, en la posibilidad de lo sobrenatural, en la fuerza del amor que nos sostiene. Es una forma de ayudar a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo, que necesitan saber que no están solas. Y no termina ahí. Comparte esta historia con alguien que conozcas y que necesite recordar que Dios todavía se preocupa por nosotros, que no olvida nuestros pasos, nuestras luchas, nuestras lágrimas, que incluso cuando parece que el mundo se derrumba, hay un plan mayor, una mano invisible dispuesta a sostener la nuestra. Aquí, en los comentarios, la conversación continúa. Quiero que este espacio sea un refugio, un punto de encuentro donde podamos intercambiar experiencias, fortalecer nuestra fe e inspirarnos mutuamente. Así que, no olviden escribir su historia, sus palabras, sus sentimientos, porque juntos somos más fuertes. Juntos, construimos una red de esperanza que trasciende las dificultades y florece en medio de las pruebas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hablar de fe y milagros también se trata de transformación, de la mentalidad que elegimos adoptar y de las decisiones que tomamos. Cuando lo invisible nos toca, se trata de comprender que el camino espiritual está lleno de detalles ocultos que no siempre son evidentes, pero que definen el curso de nuestras vidas. Y esta transformación, cuando se realiza realmente, tiene un impacto que repercute en todas las áreas, en nuestra forma de pensar, actuar y amar. La verdad oculta tras las experiencias sobrenaturales es que no son aisladas. Forman parte de un plan mayor, un viaje donde cada paso cuenta, donde cada revelación nos prepara para el siguiente desafío, la siguiente lección. Comprender esto nos permite vivir con mayor valentía, con mayor esperanza, incluso ante la incertidumbre. Entonces, comenta a continuación, ¿eso tiene sentido para mí? Realmente quiero saber qué estás experimentando en este viaje. Llegar hasta aquí dice mucho de cuánto te llega este tema al corazón y a la mente. Hemos forjado una conexión genuina, intercambiando experiencias y profundizando en una historia que trasciende lo común, revelando un poco de los misterios que nos rodean y el poder que la fe puede tener en nuestras vidas. Si sentiste que este contenido te aportó algo valioso, te abrió una nueva perspectiva o simplemente te reconfortó, te invitamos a suscribirte al canal. Así, te asegurarás de estar siempre al día con estas experiencias, estas historias que inspiran y transforman, iluminando nuestra vida diaria. Y ya que estás aquí, deja un comentario diciendo algo como «Estoy contigo hasta el final» o «Este mensaje era para mí». Será increíble ver que estamos juntos en este camino, que cada palabra resonó en el otro lado, y que este intercambio solo fortalece nuestra fe y esperanza. Si este video te conmovió, un me gusta tuyo también es una manera delicada de mostrar esta conexión que hemos creado, una señal de que estamos conectados en esta búsqueda de algo más grande, en este deseo de comprender la vida y lo que hay detrás de ella. Y mira, hay un video aquí que complementa este tema, con más reflexiones e historias que te ayudarán a profundizar aún más en este viaje. Haz clic ahí y sígueme, porque esta conversación está lejos de terminar, y lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Gracias por acompañarme hasta aquí. Continuemos juntos, paso a paso, descubriendo las verdades ocultas que iluminan nuestro camino.